100 años. Ese es el tiempo que algunos científicos estiman que tiene la Tierra antes de que gran parte de ella se vuelva inhóspita debido al cambio climático. Por la deforestación masiva y la quema de combustibles fósiles, la humanidad parece haber arruinado su único hogar. Con nuestros niveles recientes de emisiones de carbono por los cielos, literalmente, en atmósfera real de la Tierra, el planeta se ha calentado significativamente, haciendo que nuestras regiones polares se derritan constantemente, o en algunos casos bastante rápido, lo que es una mala noticia para nosotros. Cuando el hielo se derrite, los niveles del mar aumentan, lo que provoca efectos globales generalizados y devastadores. Según un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para 2100 el nivel del mar podría aumentar hasta 96 centímetros, lo que quizás no suene de inmediato, pero si ocurriera, muchas de las ciudades en la costa de Estados Unidos se convertirían en pantanos. Otros afirman que los niveles de agua podrían subir hasta 7 metros, suficiente para convertir a Londres en una Atlántida del mundo real, pero no empieces a buscar terreno elevado, debido a que National Geographic estima que podría tardar hasta 5000 años en desaparecer cada trozo de hielo en la Tierra. Todavía podría haber tiempo. Pero, ¿y si no hay? ¿Qué pasaría si todas las estimaciones estuvieran equivocadas y un día la humanidad despertara para descubrir que los casquetes polares del planeta se han ido? ¿Cómo sería la Tierra y cómo sería la vida? Para empezar, el final del hielo vería un aumento en los niveles globales del mar en más de 67 metros, creando costas irreconocibles para los 7 continentes. Solo en los Estados Unidos, ciudades como San Diego, Seattle, Nueva York, Boston y Miami estarían completamente sumergidas. De hecho, todo el estado de la Florida se borraría del mapa. Europa perdería Estambul, Venecia, Barcelona, Londres y Copenhague, por nombrar solo algunos. En Asia, Bangladesh, un país de más de 160 millones de habitantes, se inundaría, como lo harían ciudades densamente pobladas como Shanghái, Mumbai y Bangkok. En América del Sur, las cuencas del Amazonas y Paraguay se convertirían en extensas entradas del Océano Atlántico. Australia estaría entre los lugares más afectados, dado que alrededor del 80% de su población vive en o cerca de la costa, pero las regiones centrales secas y polvorientas de esta vasta y extensa nación ganarán un mar interior masivo, si eso es un consuelo. En términos del aumento de los niveles del agua, la mayoría de los países africanos se verían menos afectados, pero como explicaremos en breve, los peligros no terminan ahí. Un pequeño lado brillante podría ser que la Antártida se convertiría en un archipiélago, convirtiéndose en una nueva masa de tierra que probablemente sea habitable, al menos en comparación con el entorno severo y extremo que el continente más austral de la Tierra representa hoy. Los futuros humanos seguramente buscarían colonizarlo, no solo por el clima más fresco, sino porque ¿quién no querría tener una casa de campo o tal vez incluso una granja en la Antártida? Sin embargo, aproximadamente el 40% de la población actual de la Tierra vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Por lo tanto, un hipotético aumento repentino en el nivel del mar mataría rápidamente a un número increíble de personas. Pero cualquiera que no esté muerto necesitaría un lugar a donde ir. Entonces, ¿dónde? Naturalmente, todos probablemente huiremos a zonas de mayor altitud y sin salida al mar, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Un número nunca antes visto de refugiados se desplazaría irreversiblemente y se dirigiría a países extranjeros en una necesidad desesperada de recursos básicos como alimentos, refugio y agua dulce. El levantamiento sin precedentes podría transformar completamente las identidades nacionales, las fronteras, las costumbres y las historias dentro de una pocas generaciones, si la raza humana incluso llega tan lejos, porque ningún gobierno en la Tierra podría presumir de los recursos inmediatos, la infraestructura o la mano de obra para manejar una afluencia masiva de personas, especialmente porque incluso los países y ciudades que el mar no ha tocado se ocuparían de sus propios asuntos ambientales, problemas sociales y políticos de amplio alcance, y así la anarquía podría gobernar, al menos al principio, con millones de personas que van solas luchando desesperadamente por sobrevivir.
Con la humanidad en desorden, la economía global colapsaría rápidamente y la guerra se produciría inevitablemente cuando las naciones o incluso las comunidades más pequeñas se enfrenten entre sí en un esfuerzo por asegurar los recursos de la Tierra. Y si bien esto puede sonar como el comienzo de otra película de Mad Max, la realidad sería menos Charlize Theron pateando traseros y más acabas de ser reclutado a la edad de 13. Sin embargo, hay una serie de películas post-apocalípticas que tienen alguna posibilidad de suceder realmente. Es la idea de que el dinero perdería todo su valor y que el mundo volvería a un sistema de trueque de los recursos necesarios. Por lo tanto, sería prudente comenzar a acumular botones, trozos de cuerda, cualquier cosa hecha de cuero y cualquier cosa que sea incluso un poco brillante. Solo digo. Por supuesto, nosotros los humanos no somos los únicos que estaríamos en problemas si el hielo del mundo se derritiera. La mayoría de los animales terrestres se extinguirían directamente, y eso quizás sorprenda a muchas especies marinas. Dado que las capas de hielo que se derriten se depositarían en nuestros océanos existentes, la transición podría hacer que las corrientes mundiales cambien de dirección, causando estragos en los hábitats establecidos. La rápida evolución podría salvar a algunas criaturas, pero la mayoría perecería o tendría que migrar permanentemente, evitando a los humanos en todo momento por temor a ser cazados para una comida improvisada. Y la destrucción del hábitat es solo el comienzo, ya que el cambio en la corriente marina también tendría un efecto dramático en el clima. Primero, la temperatura global promedio se elevaría alrededor de 26 grados centígrados, poniendo en riesgo a las naciones africanas y a otros países ecuatoriales. Sin embargo, las fuertes lluvias golpearían incluso las regiones típicamente secas, gracias a la formación acelerada de nubes sobre los mares más grandes. Dicho esto, al cambiar las direcciones del viento, las condiciones atmosféricas y los niveles de humedad también podrían secar las áreas previamente húmedas. Los suelos ricos de una sola vez ya no pueden producir cultivos, lo que significa que las industrias agrícolas completas podrían cambiar o desaparecer, lo que provocaría una escasez definitiva de alimentos y una posible hambruna. Además, con el planeta cubierto de agua más que nunca, las tormentas, los huracanes y los tifones serían más grandes, más severos y aún más destructivos. A fin de cuentas, la presencia continua del hielo es bastante importante cuando se trata de nuestra supervivencia. Eso no quiere decir que los humanos no puedan vivir en un mundo sin hielo, pero no sería muy divertido en absoluto. Piensa en la película Waterworld, pero en lugar de luchar contra los piratas por la supremacía oceánica con Kevin Costner, sería como si estuvieras armando una carpa en cualquier metro cuadrado de la tierra disponible, recordando desesperadamente la casa que solías tener. Afortunadamente, el derretimiento de los casquetes polares es solo un escenario divertido, libre de consecuencias e hipotético. No es como si, ya sabes, hubiese posibilidades reales o algo así. Oh, espera.